En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dominica infraoctava de la Ascensión, o sea, 10 días del jueves pasado, que fue realmente la Ascensión, sino que poco a poco diversas conferencias episcopales, entre ellas la española, fueron claudicando para pasar esa fiesta al domingo, plegándose a los calendarios civiles cada vez más secularizantes y profanadores de lo religioso. Pero la Ascensión es el jueves, el próximo domingo, Pentecostés. Y en medio está este domingo como de repetición meditativa, contemplativa, suplicante del contenido espiritual, teológico, litúrgico, escatológico de la fiesta del jueves pasado, la Ascensión. Por lo tanto, hoy volvemos a suspirar por el cielo, a desear estar con Jesús, a pensar en nuestro último fin, en la muerte, en el juicio, en el infierno y en la gloria, que son los novísimos, pero sobre todo a eso, a anhelar vivir con Jesús para siempre, como Él vive para siempre, esperándonos allí, sentado a la diestra del Padre, en ese reino suyo que no tendrá fin. El último santo declarado doctor de la Iglesia Universal por Benedicto XVI es un español. Algunos dicen manchego, pero está mal dicho porque en realidad fue calatraveño, puesto que Almodóvar del Campo se llama así por pertenecer al campo de Calatrava. Pero en realidad San Juan de Ávila fue por adopción más andaluz y extremeño que otra cosa, porque evangelizó las actuales provincias de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de Jaén y de Badajoz, sobre todo Zafra, a donde acompañaba a los condes de Feria, al alcázar que tenían, que hoy es el actual parador de Zafra. Este apóstol de Andalucía y Extremadura, este hombre de fuego, eminente por sus enseñanzas en lo referente a la Eucaristía y al sacerdocio sobre todo, era un enamorado del Espíritu Santo. Y tal día como hoy, San Juan de Ávila, el domingo infraoctava de la Ascensión, predicó un sermón en el que nos dice que no vendrá el Espíritu Santo a nosotros, esperándole como estamos en esta novena que le estamos haciendo para terminar el domingo próximo de Pentecostés. No vendrá el Espíritu Santo si no tenemos hambre de Él. Y añade el maestro Ávila, como le llamaron todos los santos del siglo XVI español, que los deseos de Dios son aposentadores de Dios, lo mismo que cuando esperamos un huésped en nuestra casa. Ese deseo nuestro nos mueve a limpiar la casa, a perfumarla, a acondicionarla, a tener preparada la comida o el aperitivo, porque estamos esperando. Pues bien, si estamos de verdad, y pobres de nosotros si no lo estamos, aguardando la venida del Espíritu Santo, ese deseo nuestro suyo, de Él, tiene que ser aposentador de Él. Y no te canses de desearlo, sigue enseñando Ávila, que aunque te parezca que lo esperas y no viene, y aunque te parezca que lo llamas y no te responde, persevera siempre en el deseo y no te faltará. No hace muchos días me encontré una persona de quien me sorprendió lo que me dijo, no porque yo no la tuviese por creyente o incluso por piadosa, sino porque no esperaba que me hiciese incidencia en lo que hizo. Y me hablaba de que, en fin, a ver si Dios nos ayudaba en esto, en lo otro, y yo le exhortaba, tú pídeselo al corazón de Jesús y a la Virgen, y me dijo,
Pues yo es que siempre le pido las cosas de una manera espontánea y muy confiada al Espíritu Santo, porque desde niña he tenido una amistad enorme con el Espíritu Santo y confío en que como Él es lumbre de los corazones, asiste nuestros entendimientos, me decía ella con las palabras que podía encontrar, pues Él está siempre preparándonos todos los caminos y sobre todo aconsejándonos lo que tenemos que hacer en cada momento. Sí, yo desde luego recurro al corazón de Jesús y a la Virgen, pero no como el movimiento más espontáneo de mi alma, sino que a quien acudo siempre es al Espíritu Santo. Digo que me sorprendió porque no es corriente esto, ni siquiera entre almas piadosas o espirituales. El Espíritu Santo sigue siendo llamado por algunos autores y teólogos después de 2000 años el gran desconocido. Y es verdad, recurrimos poco a Él porque lo esperamos poco, porque no nos abandonamos a sus divinas inspiraciones y porque no nos dejamos guiar por Él, que es lo más suave, por sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, temor de Dios, aquello con lo que Él nos va orientando. Ten confianza en Él, dice San Juan de Ávila, porque debes, hermano mío, asentar en tu corazón que si estás desconsolado y llamas al Espíritu Santo y no viene, es porque aún no tienes el deseo que conviene para recibir tal huésped. Y si no viene, no es porque Él no quiere venir, no es porque lo tiene olvidado, sino para que tú perseveres en el deseo y, perseverando, hacerte capaz de Él, ensancharte ese corazón, hacer que crezca la confianza, que de su parte te certifico que nadie lo llama a que se salga vacío de su consolación. Por tanto, para esperar al Espíritu Santo, para recibir la llenumbre de su consolación, para poseer la asistencia de sus dones, termina diciendo en otra de sus ideas de ese sermón San Juan de Ávila que hay que considerarse pobre. ¿Y quién es pobre? El que desconfía de sí mismo y confía solo en Dios. Pobre es aquel que desconfía de su parecer propio y fuerzas, de su hacienda, de su saber, de su poder. Aquel es pobre que conoce su bajeza, su gran poquedad, que conoce ser un gusano, una podredumbre, y pone juntamente con esto su arrimo solo en Dios, y confía que es tanta su misericordia que no le dejará vacío de su consolación. Los deseos de estos tales oye Dios. Así pues, hermanos, que Dios oiga nuestros deseos porque clamemos al Espíritu Santo. Aprendí de un misionero anciano que había estado muchísimos años en un lejano país asiático y a quien conocí en Tierra Santa, que la jaculatoria más infalible, la que hemos de tener a flor de labios constantemente y que ha de constituir el centro de todas nuestras súplicas, es esta: Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Una vez y otra suplicar al Espíritu Santo que venga por medio de María Santísima. Ella nos trajo a Jesucristo en sus entrañas benditas y ella nos trae también como en Pentecostés, con sus plegarias y sacrificios y penitencias, lo hizo el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros clamamos en esta semana que San Juan de Ávila llamaba Semana Santa, la que va de la Ascensión a Pentecostés, una semana de 10 días, clamamos todos los días, todas las horas y con cada latido de nuestro corazón: Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam.